Hablamos de la economía, momento álgido, hay novedades todas las semanas, caliente el ambiente y en la política pasa algo muy similar y en la provincia de Santa Fe también. Está con nosotros Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por venir. Gracias a ustedes, muy bien, acá estamos. ¿Está medio así al rojo vivo la política santafesina también últimamente? Bueno, creo que nada puede escapar en este país a la situación de tensión y de dificultades que vivimos, ¿no? Y sí, siempre hay roces, siempre hay diferencias, pero fundamentalmente cuando suceden algunas cuestiones que obligan a la oposición a manifestarse, a pronunciarse sobre las cosas que hace el gobierno, ¿no? Eso creo que siempre genera tensiones y es lo que estamos pasando en estos momentos. El fallo de la Corte, la deuda, el convenio con AFIP fueron los temas más álgidos de las últimas semanas. De hecho, se generan con una declaración tuya la semana pasada en la legislatura, que le dijiste mentiroso al gobernador. Yo dije que en realidad nos había mentido. Bueno. Es muy sutil la diferencia. No, pero yo quiero salir de ese lugar de la pelea, porque en realidad lo que creo que es importante es plantar las diferencias, discutir en base a las diferencias y dejar de lado cualquier cuestión o calificación altisonante que no ayuda en este momento. Por eso yo el sábado, eso fue el jueves de la semana pasada, el sábado lo llamé al gobernador, le dejé en claro cuál era mi intención y por qué había dicho lo que había dicho, y bueno, de ahí surgió la reunión que tuvimos después el día martes. Es cierto que nosotros, la verdad que planteamos que el gobernador perdió una oportunidad de coronar con un gran proceso de acuerdos con las distintas fuerzas políticas, algo que se había generado ya desde el gobierno de Obey, ¿no? Y de los 3 gobiernos del Frente Progresista. Digo, perdió la oportunidad porque en el tramo final, el tramo más importante, donde se lograba el objetivo que se había fijado, con todas las diferencias, con los problemas, con lo que significa cobrar en bonos y no en efectivo, etcétera, pudo haber estado acompañado por todas las fuerzas de la oposición y nosotros hubiéramos estado presentes allí, pero lamentablemente se cortaron solo y generaron una serie de dudas, ¿no? Porque esta situación de que al mismo momento que firmamos el convenio, que firmó el gobernador el convenio para recibir los bonos por la deuda, firma otro convenio donde la provincia se obliga a volver a transferir recursos que ya habíamos ganado en la Corte, que no teníamos que hacerlo. Bueno, esto genera una contradicción, ¿no? Puedo decir, bueno, ¿cuánto nos va a llegar en definitiva por los bonos y cuánto vamos a tener que transferir? Es como que achica el logro o de alguna manera lo relativiza, ¿no? Como que para cobrar algo que nos corresponde por sentencia, tenemos que acordar una nueva detracción. Y ahí es donde nosotros hacemos un planteo y se lo hicimos al gobernador, yo se lo reiteré también el martes, que no estamos de acuerdo con que haya una nueva detracción de fondos desde la provincia a la nación, ¿no? Hay algo para resaltar. Después de lo que dijiste el jueves, lo llamaste al gobernador por si se entendió mal o por si se quedó medio o áspera si la cosa. quería que era un ataque personal. Claro, yo quiero sacarlo del punto bien. personal. A mí no me interesa ir contra la figura del gobernador en sí, plantear una cuestión que nos parecía que había sido muy distinta entre lo que hablamos el miércoles cuando nos convocaron al Salón Blanco y cuando nos llegaron los convenios. Zanjado eso. Evidentemente también lo tomó así Perotti porque te convocó, estuviste junto al ministro Corach, el presidente del Partido Justicialista. Así te pregunto, ¿qué onda esa reunión? ¿Cómo? Porque además en un momento jodido, digamos, porque vos vas como presidente de la Cámara de Diputados, pero a la vez de alguna manera tenés a tus espaldas prácticamente a toda la oposición, aunque no estés de acuerdo con toda la oposición, digamos. Bueno, pero a ver, yo siempre fui muy claro de que más allá de los modos y de las cosas que mejor dejar de lado en la discusión, nosotros estamos plantados en una posición que creo que es bien clara. Digo, nosotros no estamos dispuestos a que la provincia ceda mayor cantidad de recursos a la nación. Y estamos hablando de un tema que es crucial, el tema tributario. En términos tributarios, la provincia de Santa Fe, es decir, la producción de la provincia de Santa Fe, aporta una cantidad de recursos que es mucho mayor a la que luego regresa por participación o por inversiones del gobierno nacional. Esto es así porque
seguramente, si uno compara la provincia de Santa Fe con otras provincias, es una provincia tremendamente productiva, exportadora, es la segunda provincia más exportadora del país. Ahora, la situación tributaria que tenemos y que reclamamos muchas veces es que debiéramos mejorar esa ecuación. Claro, uno entiende que el federalismo implica resignar cosas en pos de restablecer equilibrios regionales, pero nos parece que la provincia de Santa Fe históricamente siempre ha quedado relegada y, por ejemplo, es una provincia que recibe menor inversión en obra pública si uno lo considera en proporción a la cantidad de habitantes o la superficie que tiene, recibe menos en viviendas, por ejemplo, que es un tema muy delicado en la provincia. Bueno, entonces, frente a esa situación, seguir aumentando la transferencia de recursos no nos parece que sea adecuado. Por eso planteamos esto, el gobernador se comprometió además, más allá de que el convenio no lo dice, se comprometió a enviar el convenio que en definitiva se firme para esa detracción del 1,9 a la legislatura. Perdón, que es la que además corresponde, porque no puede aceptarse que se envíen fondos a la nación o que la provincia resigne fondos sin pasar por la legislatura, claro, sin que haya una ley provincial que lo admita. Entonces, vamos a tener la oportunidad de discutirlo y de plantear Está difícil, digamos, la tiene difícil, pero en la legislatura con una posición ya más o menos clara, digamos, de usted. Bueno, el gobierno sostiene que nos va a permitir mejorar la recaudación, porque a partir de la detracción del 1,9, la AFIP nos va a brindar más información y a partir de esa información vamos a poder recaudar más. La verdad que tenemos muchas dudas y claro, por eso digo, es importante que si esto es así nos lo demuestren de alguna manera, ¿no? Por eso queremos información, que los funcionarios vengan, queremos convocar a los funcionarios de la AFIP también para entender un poco esta cuestión de cuál es la información que ellos tienen y que no nos brindan, ¿no? Porque ahí también hay una cuestión difícil de comprender muchas veces de que un organismo oficial nacional para enviar información que es oficial, que es pública, a otro organismo oficial, pero provincial, necesita que haya un pago de por medio. Esto la verdad que llama bastante la atención y siempre nos hemos... ¿Crees que es un error político el pegarlo, digamos? Porque todo se acordó el mismo día. Si bien no está pegado, porque una cosa es un fallo de la Corte que se tiene que cumplir independientemente del convenio con AFIP, pero medio que se plantea prácticamente al mismo momento. Si bien hay un antecedente, porque se decía, ¿no?, que tácitamente en el momento en el cual se acordara la deuda iba a volver ese convenio con un menor porcentaje de retracción del que había en su momento. Y eso, parte de la oposición lo sabía, digamos, estaba más o menos ahí. Siempre es un error político. A ver, haciendo un poco de historia, cuando sale el fallo en noviembre del 2015, que beneficia obviamente a la provincia de Santa Fe y también a la provincia de San Luis, y en ese fallo se establece que la nación no puede, que es ilegal que retenga el 15% de coparticipación y también el 1,9%. A partir de allí, a la provincia de Santa Fe se le deja de retener ese monto. ¿Qué hicieron? El resto de las provincias hicieron un reclamo a la nación y dijeron, bueno, no corresponden, vamos a hacer todas acciones judiciales y fueron a pedir a la nación que deje de retener esos fondos. En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba terminando su mandato de presidenta, firma un decreto, fines de noviembre del 2015, por el cual suspende esas retenciones a las provincias. Cuando asume a los pocos días Macri, se encuentra esa situación y lo comienza a rehabilitar, es decir, deroga el decreto y abre una etapa de negociación con las provincias. Y en esa negociación, muchas provincias accedieron voluntariamente a que le saquen el 1,9, pero con algún otro beneficio. Por ejemplo, el caso de San Luis. San Luis tenía una deuda muy importante por la transferencia de la caja de jubilaciones. Cuando firma el 1,9 lo hace, ¿por qué? Porque la nación le hace un plan que prácticamente le licúa ese pasivo en el tiempo y que era muy conveniente. Entonces, a cambio de eso, San Luis firmó el 1,9. Pero con la provincia de Santa Fe nunca hubo una situación así porque Santa Fe no le debe nada a la nación. Solo La Pampa y Santa Fe no tienen ese convenio con AFIP, digamos, igual son las menos, son dos. Son dos. Las otras fueron accediendo a transferir el 1,9 con convenios que seguramente en la negociación les han sido convenientes. No vemos hoy qué conveniencia puede tener para la provincia. Pero bueno, para eso está la discusión legislativa,
para eso está la información, la conversación con los funcionarios y lo veremos. En principio, insistimos, nosotros no estamos de acuerdo con transferir más recursos de la provincia a la nación, ¿no? ¿No te parece que parte de la oposición está como muy en clave electoral? Falta un año para las elecciones, pero en algunos casos, no es el tuyo, pero en algunos casos es muy notable que están prácticamente como si fuese una campaña. ¿No crees que eso empaña también algunas discusiones que se tienen que dar? Porque es difícil entablar una conversación, digamos, con el Ejecutivo cuando parte de la oposición está en una campaña fuerte, digamos. Sí, se han acelerado los tiempos. Nosotros lo venimos planteando, lo planteamos cuando hubo alguna iniciativa ya en enero que quería generar un frente político, pensando en el electoral, y decíamos, bueno, falta más de un año, hacía poco tiempo habíamos pasado las elecciones, que fueron en noviembre del año pasado. Lo planteamos cuando pusimos sobre la mesa la discusión de la reforma constitucional y algunos empezaron a decir, no, no es el momento. Y dijimos, sí, es el momento porque todavía falta. Bueno, nunca va a ser. Si uno busca un momento que no haya problemas y no haya otras discusiones en el país, no va a suceder nunca. Pero creemos que era el momento porque no es un año electoral. Y porque además, más allá de que hay un montón de cuestiones urgentes, eso es cierto, pero también es cierto que uno puede realizar ese debate sin dejar de atender a otras obligaciones, a otras urgencias. En eso coincido con vos. Por otro lado, también es propio de un país que está en un momento de cambio, yo creo, ¿no? Hay exigencias de la sociedad que el Estado en general, la política en general, no está respondiendo, no está a la altura de las circunstancias. Entonces creo que eso va a generar movimientos de cambios y eso también repercute en que se vayan acelerando los tiempos electorales, me parece, ¿no? ¿Cómo está el Frente Progresista? ¿Va a seguir siendo, no va a seguir siendo ahora un frente más amplio, con el PRO sin el PRO, con juntos sin juntos? Esas cosas no están totalmente definidas. Sí es cierto que va a haber un frente competitivo para las elecciones del año que viene, que va a congregar las fuerzas de la oposición. En general, todas las fuerzas, la gran mayoría de las fuerzas que estuvimos o estamos en el Frente Progresista, y puede sumarse otro tipo de fuerzas. Yo no creo que sea un problema de partidos. Puede haber más partidos, menos partidos. No sé yo, la última conformación del Frente Progresista tenía 8 partidos, en algún momento tuvo más, en algún momento menos. Hasta internamente lo es, hay algunos referentes, para poner un partido muy amplio, el radicalismo tiene algunos referentes muy de este lado y muy del otro lado. Pero digamos, digo, no es cuestión de partido. Hubo momentos en las elecciones que ni se notó por la forma que se iba, que el radicalismo, por ejemplo, estaba intervenido, no tenía personería, no integraba al frente, estaba fuera del frente. Por eso yo no creo que sea una cuestión tanto de partidos como sí de candidatos o candidatas. Digo, y eso es lo que me parece que hay que empezar a definir, porque uno en definitiva, cuando va a hacer una alianza, quiere saber con quiénes va a competir en la primaria, porque eso también va a condicionar de alguna manera cómo van a ser las elecciones generales. Sí. De alguna forma el competir te define, porque si no estarían juntos, pero también te define estar en un mismo espacio, digamos. Tiene que ver con quién pero por una eso cosa digo, pararte con Milei y otra cosa pararte, no sé, estoy dando ejemplo, digamos. Por eso digo que me parece que hay que dejar andar un poco esta cuestión, porque uno puede decir, hay un partido, el otro. Los partidos en sí no es tanto el problema, sino quiénes van a ser los candidatos de esos partidos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué hicieron todo este tiempo? ¿Cómo se van a alinear nacionalmente? Bueno, estas son las cosas que todavía falta en la discusión. Pero yo estoy convencido que va a haber un frente importante en cuanto a fuerzas, en cuanto a dirigentes, que va a competir, que va a ser muy competitivo el año que viene, ¿no? Hay evidentemente una situación muy personalista en los últimos años de la política. Es indudable eso, pero creo que ustedes también lo están viendo. Esto que me decís no es algo menos decir, bueno, a ver, ¿quién es el candidato? Porque más allá de frentes y acuerdos programáticos, después, bueno, la experiencia de Cambiemos está bastante clara también en ese sentido. Sí. Estamos, como decía, en un momento donde hay un cierto desgaste. Obviamente los momentos de crisis tan fuertes desgastan en general a todos los que tenemos responsabilidades o hemos ejercido responsabilidades, porque la gente siente que no se responde a las necesidades o a lo que se está pidiendo, ¿no? Y ahí aparece, bueno, esta cuestión de las figuras mediáticas, que siempre en todas las elecciones lo hay y que no está mal, pero bueno, que también uno tiene que saber
poder imaginar qué es lo que va a hacer esa persona. Y a veces una persona que viene de afuera, uno no sabe después qué va a hacer cuando le toque gobernar. Pero bueno, son las cosas que nos va a tocar definir el año que viene, ¿no? Gracias por venir. Gusto tenerte. Bueno, gracias a ustedes. ¿Es cierto que le contestás a Mario Granata todos los mensajes y al resto no? Sí, no, al resto también. Lo dijo Granata. Es un trabajo, en eso muy exigente ser presidente de la Cámara, ¿no? Porque son 50 diputados que muchas veces mandan mensajes, pero sí, le contesto a Mario y al resto también. Gracias por venir. Gracias a ustedes.